José del Río es director de contenido de La Nación. Este disparador nos va a acompañar para empezar a conversar con él sobre los temas que nos importan. La motosierra es lo que ha permitido sacar a 10 millones de personas de la pobreza. ¿El ajuste? No, ¿qué ajuste? Es todo lo contrario. Es el ajuste del Estado. De diciembre del 2023 a diciembre del 2024, la economía creció un 6%. El ministro de Economía acaba de informar que se van a eliminar las retenciones a las exportaciones industriales. En las próximas dos semanas vamos a estar anunciando alguna medida que va a sorprender también a algunos y que va a fomentar mucho el uso de los dólares. A partir del 1 de mayo, que es el Día del Trabajador, el promedio de los combustibles YPF lo va a bajar 4%. Baja la nafta en mayo. ¿Sabías? ¿Baja o sube? Baja. La inflación tiene fecha de defunción y es a mitad del año que viene. Durante marzo y mitad de abril nosotros teníamos un acuerdo de confidencialidad con el fondo y no podíamos hablar, permanecíamos callados, mientras que las imbéciles de los periodistas decían que no hablábamos porque estábamos asustados, no hablábamos porque no podíamos soltar información. Todos los enemigos de los argentinos, pues ya no es un problema de que sean enemigos del gobierno, sino que son los enemigos de los argentinos. Encima vienen a decirnos que para que nos vaya bien tenemos que elegir lo que ellos quieren. El fondo dice cómo tenés que manejar tu economía, cuáles son los sectores que debes favorecer de tu economía. Y encima te dice a quién votar también. Los argentinos y argentinas quieren crecer y también afrontar las deudas, aunque algunas, y mucho más este último, pero estos ya adquieren algún carácter de ilegitimidad e ilegalidad. Todos los que hicieron acuerdos con el fondo, sin esa restricción y que se quejaron del modo de la masterclass que le metimos a la política y que les duele, porque todos esperaban que no lo pudiéramos pasar por el Congreso, empezaron a llorar como siempre los ñoños republicanos. No me importan sus sentimientos, yo juego dentro de la ley, soy bilardista y dentro de la cancha vale todo. José del Río, muy buenas noches. Primera pregunta con este excelente informe disparador. Está sucediendo un poco en macroeconomía lo que plantea el gobierno, ¿no? Esto es distinto porque hay equilibrio fiscal y es distinto porque la base monetaria está controlada, por lo tanto no sube el dólar de manera explosiva y tampoco la inflación, aunque va a subir. Sí, está sucediendo, es correcto lo que vos decís, Luis. Las reformas macro a las que haces referencia, que ordenaron un poco la casa en materia macroeconómica, se están reflejando también en estas declaraciones por parte del gobierno nacional y en parte en la microeconomía, que es la reactivación que se produjo de un sector del consumo, es también lo que estamos viendo respecto a la promesa con el dólar, que salió de la agenda y del título principal, pero recordemos que hace 2-3 semanas estábamos hablando todo el tiempo de los dólares y después de la salida del cepo se terminó de ordenar eso, dejó de ser una noticia y se están produciendo algunas medidas que suenan técnicas pero que son muy importantes, como lo que pasó con las retenciones a las exportaciones industriales, donde el gobierno lo que está buscando es bolsas de dólares, eventualmente mayor ingreso en dólares para reforzar las reservas. Mira, Milei habló precisamente hoy del movimiento del dólar en Expo EFI. ¿Lo compartimos? Y saquemos más peso. Es increíble. Hay algunos que todavía hablan de atraso cambiario en un contexto donde el tipo de cambio está libre. Digo, no solo que no se les dio el escenario apocalíptico de que iba a romper los 1400 y que se iba a ir no sé a dónde. Digo, la verdad es que cada vez está más cerca de la banda de abajo. Y conforme pasa el tiempo y sigamos teniendo superávit fiscal y sacando pesos del medio, y que cuando hagamos la colocación del Bopreal y saquemos más pesos y cuando empiecen a ingresar, digamos, los dólares de afuera, ¡ay, cómo les va a doler! ¿Y qué se espera? A ver, ¿qué se espera? Porque yo te digo la verdad, yo como no sigo el minuto a minuto, veo que el dólar blue y el oficial no tienen brecha ya. O mejor dicho, ya no hay diferencia entre una cosa y la otra. Y por otra parte, parecía que después de la salida del cepo, la inflación se iba a ir por lo menos a 5. Yo escuché economistas, acá entrevisté economistas, de cualquier ideología, que decían, che, esto se va a 5. Y aparentemente está alrededor del 3, José. Nobleza obliga, Luis, lo que prometió el presidente con su ministro de Economía y con el titular del Banco Central el viernes, que anunció este final del cepo,
está en línea con lo que sucedió. Y nobleza obliga también, varios de los pronósticos que hacían gran parte de los economistas respecto del futuro del dólar estaban más vinculados con que iba a tocar el techo y no el piso. Entonces, la realidad es que los últimos datos, lo que estamos viviendo, le está dando la razón al equipo económico y al gobierno nacional en materia económica, valga la redundancia. Y respecto a los precios, es muy interesante lo que planteas, porque lo que había pasado es que algunas empresas habían pensado que los valores iban a estar más cerca de 1.400. Entonces, sin esperar el resultado del lunes, salieron a remorcar de antemano y después tuvieron que corregir. Hoy se produjo bien temprano, en la mañana, una ida y vuelta respecto de una automotriz de Stellantis. Horacio Alonso, un periodista de ámbito financiero, publicó un tuit diciendo que aumentaban sus precios. El ministro Caputo salió a decir que si eso ocurría era romper los códigos, y finalmente no se produjo ese aumento. Y no solo eso, sino que el presidente Ford salió a decir que no aumentaba sus precios. Quiero compartir con vos también otro corte de Javier Milei hoy en la misma charla, dijo algo así como que nosotros los liberales desalmados sacamos a varios millones de argentinos de la pobreza. Y ese número que cuando sinceramos la economía saltó al 57%, hoy está en el 35%. Quiere decir que la pobreza cayó 22 puntos porcentuales. Es decir, que los liberales desalmados que no quieren a la gente sacaron de la pobreza a 10 millones de seres humanos, algo que nunca había pasado en la historia argentina con tanta fuerza en tan poco tiempo. Eso también es cierto, porque la pobreza se mide por ingresos, ¿no? ¿Y los ingresos crecieron o no crecieron? ¿El salario creció o no creció? Depende en cuál de las ligas juegues. Digo, si jugás en la liga del asalariado en blanco, que es cerca del 45%, entre 45% y 50% de la población, los ingresos en promedio, mucha gente cuando hablamos de esto se enoja, pero siempre que hablamos de estas cifras hablas en promedio, aumentaron por encima de la inflación. Esto hacía mucho tiempo que no ocurría. Los que son asalariados en negro, que es fuera del sistema, en lo que tiene que ver más con changas y con ese tipo de empleo, tuvo una reactivación en el último tiempo. Donde se perdió, Luis, el valor y el poder adquisitivo es en el asalariado del sector público. Tenés un costado que es el de la motosierra del sector público, que puede ser virtuoso en cierta medida, y otro que es, para poner una lupa, que es docentes son empleados públicos, médicos de hospitales son empleados públicos. Entonces ese segmento perdió mucho poder adquisitivo. Diana, vos sos economista, ¿no? ¿El rumbo económico y algunos de los frutos del rumbo económico se están viendo? Claro que sí, y nosotros lo acompañamos, y no solamente lo acompañamos, sino que estuvimos poniendo el cuerpo en decisiones que fueron difíciles, que hoy están rindiendo sus frutos, como por ejemplo la baja de inflación, que fue también, vale decirlo, de la ley base tuvimos que subir el impuesto a la ganancia, tuvimos que hacer cosas que fueron muy incómodas, y ahí estuvimos. Por eso quiero resaltar la importancia de que haya personas y haya una coalición, digamos, los que somos en contra del déficit, porque está la coalición del déficit y la coalición que está en contra del déficit, que esa coalición se tiene que mantener muy fuerte, y ahí es importante, digamos, que haya gente con convicciones, que no salte cuando las encuestas dan mal y que estén bancando cuando haya que bancar, porque el camino a la normalidad es sinuoso. Puede haber que un mes la inflación suba tal vez. Entonces, si la encuesta ahí te va a dar mal y todos se van a fugar de vuelta, ahí tenés un problema. Entonces, tenemos que estar bancando este cambio que está dando sus frutos. Un último corte de Milei me dijiste, ¿no, Lula? Para compartir con José del Río y la mesa. Dale. Los enemigos, dale. Empezaron todos los agoreros de que el tipo de cambio atrasado y que esto tenía que volar por las nubes y toda esa montaña de estupideces. Durante marzo y mitad de abril nosotros teníamos un acuerdo de confidencialidad con el fondo y no podíamos hablar. Y mientras que nosotros permanecíamos callados, mientras que las imbéciles de los periodistas decían que no hablábamos porque estábamos asustados, no hablábamos porque no podíamos soltar información. Y eso, digamos, todos los enemigos de los argentinos, porque ya no es un problema de que sean enemigos del gobierno, sino que son los enemigos de los argentinos. Ahí está. ¿Hay algo de estrategia en el discurso de Milei de tanto pegarle a los economistas, a algunos periodistas, José? Sí, yo lamento las agresiones. Para mí
le restan los méritos que tienen en materia económica, que son realmente muchos, y es una pena que sea así como lo encare. Pero bueno, lo concreto, Luis, respecto al atraso cambiario, es que el prisma con el cual el gobierno ve la economía, lo que dicen es, tenemos un prisma viejo, algunos, y los economistas principalmente, que creen que la competitividad está dada por la relación entre el peso y el dólar. ¿Cuánto vale el peso y el dólar? Lo que dice es, tienen que mirar hacia atrás lo que es la competitividad, tienen que mirar que sus empresas sean productivas y tienen que mirar hacia adelante, que es que haya demanda para los productos que hacen. No como era antes, Luis, donde las empresas trabajaban para el interventor, para que les habilite las IRAs, las dejáis y demás. José, gracias por quedarte, te quedaste un rato más. Yo te pregunto, como te preguntaba hace tiempo, cuando salías a esta hora, la tapa del diario de mañana, ¿qué tiene? No, falta un rato largo. Falta un rato, ¿no? Todavía no cerró. Porque no hay tapa de mañana, claro. Porque mañana es 1 de mayo. Claro, el Día del Trabajador. No, pero hoy es el Día del Vago, ¿eh? Hoy instauramos el Día del Vago en el arranque nosotros, ¿eh? Sí. Bueno, querido acá José. en la oficina, todo por Luis Majol, porque hoy es el único día que te puedes ir temprano. Sí. Pero bueno, usted lo merece, estimado amigo. Gracias, querido José. Te mando un abrazo grande. Abrazo grandote. Ya llegó el...